La vida va a ser dura de aquí en adelante. Nunca pensé que quedaría paralizada de cintura para abajo. Eso es lo que pasa cuando no escucha a sus suegros. Pude escuchar la enérgica voz de Mimel proveniente del altavoz 1 del teléfono fijo. Tarde en casa de mis padres sosteniendo el auricular en una mano. Mi mamá me miró con expresión perpleja, claramente sin entender lo que le decían. Parece que alguien tuvo un accidente y por alguna razón está emocionada. Por eso la mamá, confundida, le preguntó a Mimi: ¿qué está pasando? Bueno, Susan, ¿qué quieres decir con que es serio? Nos miramos mientras Mimel se reía por teléfono. Vivimos juntos con ella. Inicialmente dijo que no necesitaba que pagáramos el alquiler o las tareas del hogar. Sin embargo, al cabo de 2 meses cambió su postura diciendo que eso era solo cortesía de un adulto, que es natural pagar algún tipo de compensación, lo que llevó a repetidas discusiones sobre que podíamos no arreglará nuestra relación. Después de todo, estaba en un periodo de ir y venir entre la casa de mis padres para cargar mis pertenencias mientras me mudaba de la casa de mis suegros, donde Mimi con su desagradable personalidad me había estado molestando todos los días. Al igual que cuando me colmó de comentarios malos, le soltó a mi mamá: por eso haz mi trato, tu tonta hija causó un accidente grave porque los frenos no funcionaron. Es extraño. Muy sorprendido, no pude evitar hablar en contra del trato del orador. Te refieres a mí, ¿verdad? Estoy bien, pero ¿de qué accidente estás hablando? Mi nombre es Emily, tengo 35 años y actualmente trabajo como vendedora de accesorios de lujo en una tienda departamental después de graduarme de una universidad. El rango de edad en mi lugar de trabajo es amplio, pero dado que vendemos accesorios para mujeres, el personal es predominantemente mujer. Entre ellos yo era una de las pocas que todavía estaban solteras. Quería casarme y había estado buscando activamente una pareja a través de presentaciones de amigos, pero aún no había encontrado la pareja adecuada cuando cumplí 35, así que tomé la iniciativa de buscar. Entré en un servicio de consejería matrimonial. Escuché atentamente al consejero, que compartía mis valores y estilo de vida en detalle, considerando si había una coincidencia. Terminé conociendo a Harry, un ingeniero que era un año mayor que yo. Tenía una buena vibra y la forma en que me escuchó un poco sonrojarse dejó una muy buena impresión. Después de llevarse bien, tuvimos varias citas y poco a poco nos conocimos mejor. A veces me deslicé en mi charla de ventas, pero mientras hablaba con él esa rigidez se desvanecía con el tiempo. Harry hablaba con entusiasmo sobre sus novelas favoritas. Y me encontré involucrando más abiertamente. Todo lo contrario de cómo empezamos, ambos estuvimos de acuerdo en que no encontraríamos una mejor pareja que la que encontramos debido a nuestra profunda confianza mutua. Decidimos casarnos. Estábamos buscando un nuevo hogar cercano a la casa familiar de mi esposo. Su padre había fallecido, pero dejó una herencia importante y Mimi Susan continuó viviendo allí sola. Harry se había mudado después de conseguir un trabajo y solo regresaba ocasionalmente. Parecía que se había sentido ansiosa durante mucho tiempo y el día que sugirió que nos mudáramos con ella. Estar sola todo el tiempo hace que la soledad se acumule. Estoy en una edad en la que tengo que preocuparme por enfermedades y lesiones. En lugar de buscar un nuevo lugar, no necesito pagar alquiler. ¿Podrías considerarlo como una manera de aliviar mis preocupaciones? La impresión que Mimi tuvo de nuestra visita fue que ella fue gentil y modesta, diciendo que mantendremos nuestras áreas de vivienda separadas y que como no estoy trabajando, me ocuparé de los cajones de la casa y limpiaré. La soledad de ella viviendo sola era palpable y es comprensible que ni mi esposo ni yo pudiéramos descartarla por completo. Habíamos planeado recortar nuestros gastos de manutención por el costo, pero vivir con mis suegros no solo ahorraría dinero sino que también nos permitiría ahorrar más. Esto nos permitiría abordar el tratamiento de manera más sistemática, por lo que comenzamos a pensar de manera bastante positiva acerca de vivir juntos. Honestamente, es un deseo hecho realidad. En lugar de vivir solos en el vecindario antes de mudarnos juntos, ¿por qué no empezar a vivir juntos ahora? Nos evitará cambiar nuestro estilo de vida varias veces y gastar dinero en gastos de mudanza. Así es, no quiero ver a tu madre tan sola mudándose a casa de mis suegros. La casa era estresante debido a la relación del acuerdo con mí. Sin embargo, parecía la mejor solución tanto financieramente para nosotros como mentalmente para Mimi. Estar en familia es la mayor felicidad y ella lloró de alegría. Mudamos nuestras pertenencias y comenzamos sin problemas nuestra nueva vida. Sin embargo, solo unos meses después,
la actitud de mi topo había cambiado por completo, un día de repente. Me dijo con cara severa, siempre llegas tarde a casa. ¿Qué está pasando? Dices que es trabajo, pero, ¿es realmente? Los trabajos minoristas deberían terminar una vez que los clientes se van. No tiene sentido que no regreses a casa hasta esta hora después de que cierren los grandes almacenes. ¿Dónde estás trabajando exactamente? Me sorprendió y se quedó sin palabras y, ¿cuándo planea renunciar? Ella continuó. Ocupé un puesto de responsabilidad. Mi trabajo no se limitaba solo a ventas. Había reuniones en los grandes almacenes y otros lugares y no era inusual trabajar horas extras durante los periodos de mayor actividad. Mi esposo. Lo sabía y él me apoyó sin decir nada cuando llegué a casa más tarde que él. Me sorprendió la sugerencia de que debería dejar mi trabajo y quedarme en casa primero que nada. Si te has casado con un miembro de esta familia, debes dedicarte al hogar. ¿Cuánto tiempo planeas trabajar? Esto habría sido impensable en mi época si hubiera sabido que eras así. No habría aceptado tenerte como mi trato. Susan, valoro mi trabajo también y Harry y yo hemos decidido apoyarte. El uno al otro y vivir nuestras vidas juntos, continuar con nuestros trabajos es una elección que mi esposo y yo hemos tomado. Me las arreglé para decir esto en respuesta, aunque temblaba. Sin embargo, Mimi se volvió aún más severo y se burló de mis palabras. Una mujer que trabaja simplemente perturba el hogar. Tengo la responsabilidad de mantener la casa en orden mientras mi hijo está fuera. Debes entender que es mejor que ella no me escuchara y siguió insistiendo en que renunciara a mi trabajo. A medida que sus delirios aumentaron, comenzó a hacer acusaciones infundadas como la razón por la que no vienes. Mi esposo se sorprendió por el cambio repentino en su madre, pero entró en razón con ella, aunque ella parecía satisfecha, parecía que eventualmente se resignó a solo quejarse de mí. Sin embargo, estos comentarios de SN hacia mí no dejaron de mejorar. De repente comenzó a decir cosas como, ¿no crees que ya es hora de que empieces a pagar el alquiler? Pero dijiste al principio que no necesitábamos, para pagar el alquiler simplemente vivir aquí sería suficiente, ¿no entiendes que eso era solo una figura retórica que los adultos usan día a día, algo así como modales, incluso entre los miembros de la familia que viven aquí gratis sin sentir ninguna vergüenza considerando que tanto deseas conservar tu trabajo? Pensé que le estaban pagando con gran orgullo, pero parece que no es mucho. Después de todo, Mimi ahora iba en contra del acuerdo inicial que sugería que pagáramos el alquiler, que era completamente diferente de lo prometido a pesar de la herencia que mi esposo y yo cubríamos la mayor parte. Los gastos diarios no parecía que ella tuviera ningún problema financiero, pero afirmar que las condiciones iniciales simplemente no estaban en consideración nos puso en una posición difícil ante comentarios tan irrespetuosos. Respondí firmemente a Mimi. Era necesario, pero si ese no es el caso, mi esposo y yo estamos preparados para irnos de inmediato. Ella se sonrojó gritando de ingratitud y quejándose, ni siquiera habla de alquiler, ni siquiera pagas una cuota de gratitud. Parecía que quería argumentar que incluso si no el alquiler, al menos deberíamos pagar algo como gesto de gratitud. Que nos pidieran que pagáramos una tarifa de gratitud en lugar del alquiler no cambió la carga financiera sobre nosotros. Además, la cantidad que ella propuso era significativamente mayor que el alquiler de los apartamentos en el área cercana. Parecía que mi marido también estaba frustrado al tratar con su madre, aunque no estuvimos de acuerdo con la cantidad exigida y nos decidimos por una suma menor ya que el dinero de bolsillo detuvo temporalmente sus tasas de ti, aunque ella todavía estaba visiblemente insatisfecha. Esta solución pareció resolver un problema justo cuando yo pensé que eso había terminado. Ocurrió otro incidente. Linda, la hermana de mi esposo, me ha regresado. Mi S se había mudado después de casarse, pero debido a ciertas razones, ella se había divorciado. Un día, de repente, llegó con una maleta grande y declaró que viviré aquí a partir de hoy. También es de repente, pero mi esposo me estaba engañando, así que le di una palmada a los papeles del divorcio y me fui. No te preocupes, he sido ama de casa durante mucho tiempo, así que no seré ningún problema. Sin embargo, ella insistió en tener una cena lujosa, sugiriendo que ya que es una ocasión especial, ¿por qué no comprar un filete de ternera?
Mimi parecía encantada de tener de vuelta a su hija y estaba claramente de su lado dado que el exmarido de mi cuñada era un ejecutivo adinerado y hacía alarde de artículos de marca llamativos. Hábitos de gasto futuros. La habíamos conocido solo unas pocas veces durante el compromiso y la boda. Ella tiene 40 años, 4 años mayor que yo. Debido a la ligera diferencia de edad no nos llevamos bien. Además, al enterarse de mi trabajo, hizo algo escandaloso. Solicitudes como usted debe tener un descuento para empleados, ¿por qué no me da algo gratis? Ya que somos familia, mi esposo y yo quedamos atónitos después de que nos negamos bruscamente. Ella me miró con irritación y perdió el interés, diciendo: oh, veo una persona tan desconsiderada. Bueno, teniendo en cuenta tu edad, supongo que Harry estaba desesperado con tales comentarios. La presencia de mi cuñada me hizo sentir cada vez más al límite. Mimi se quejaba de dolor de espalda y de estar sobrecargado de trabajo, dejándome a mí todas las tareas domésticas a pesar de que Mice actualmente está desempleado. Podría haber compartido las tareas. Ella se negó alegando que estaba cansado por el drama del divorcio y no regresé para que me pusieran a trabajar. Harry trató de ayudar, pero siendo ingeniero, a menudo estaba agotado después de un día de trabajo. Finalmente llegué a mi punto de ruptura. De repente, las lágrimas corrían por mi cara. Las noches sin dormir se volvieron comunes y comenzar el tratamiento de infertilidad se convirtió en la menor de mis preocupaciones. El estrés me llevó a considerar la terapia, ya que mantener la vida cotidiana se convirtió en una lucha al ver mi angustia. Estado. Mi esposo sugirió que nos mudáramos tan pronto como pudiéramos. No está bien que pases por esto y no podemos seguir aguantando a mi mamá y a mi hermana. Costos. En este momento lo más importante es su salud. Comenzó a buscar un nuevo lugar de inmediato. Sin embargo, era precisamente la temporada de graduaciones y nuevos periodos escolares, lo que hacía que las viviendas asequibles fueran escasas y rápidamente tomadas. Parecía que mudarme de la casa de mis suegros tomaría en algún momento. Mientras tanto, mi relación con mi ex no mejoró y solo pareció empeorar como vendedor. Usé cosméticos y accesorios algo caros para mantener una apariencia profesional. Mi ex estaba desempleada y tenía pocos fondos. Parecía tener envidia de mis pertenencias. Empecé a notar artículos. Desaparecida o movida y cuando la confrontaban, confesaba con indiferencia cuál es el problema. A mí también me gusta esta marca. Debería estar bien pedir prestado un poco. Estas son mis pertenencias personales. Por favor, no las use sin preguntar. No haga tanto escándalo por usar un lápiz labial o pedir prestado un collar por un día. Somos familia, así que no te preocupes tanto. Mamá, dile a tu trato que está siendo demasiado posesiva a pesar de las múltiples advertencias. Traería a Mimi a la discusión y ambos se unirían a mí con quejas de Petty. Mimi lo haría. Puse mis pertenencias personales en una caja cerrada con llave para que no las tocaran, pero eventualmente ella rompió la llave con una herramienta que estaba sobre los restos destrozados de la pequeña llave. Mi paciencia finalmente se acabó. Sin importar cuántas veces lo he señalado, nada cambia y ahora incluso mis llaves están rotas. Ya tuve suficiente. Si vivir juntos significa no respetando las pertenencias de cada uno, entonces no podemos seguir viviendo juntos. Incluso eso. Pero al darse cuenta de que no estaba escuchando, comenzó a hacer una llamada telefónica a algún lugar. La llamada era a la casa de mi familia. Increíblemente, ya sea que mi mamá contestara el teléfono o no, pude escucharla presentar una queja. ¿Qué tipo de educación le has dado a tu hija? No pude entender cómo respondió mi mamá, pero poco después de recibir una llamada, la llamada de hace un momento de la mamá de mi Harry, dijo algo realmente extraño: Emily, ¿estás bien? Las cosas no van bien con mí. Mi mamá pareció preocuparse más sobre lo que dijo Mimi, pero se puso furiosa cuando le expliqué la razón. Ella me dijo que regresara a casa inmediatamente. Mi esposo, al enterarse de la situación, luego también sugirió que una vez que encontráramos un nuevo lugar, iré a recogerte. Animado por esto, comencé. Planeo recoger mis pertenencias en la casa de mis suegros mientras viajo entre la casa de mis padres y mis suegros y trabajo unas semanas más tarde. Mientras estaba limpiando la casa de mis padres en la mañana antes de mi turno de la tarde, sonó el teléfono de la casa.
mi mamá revisó y con una mirada perpleja lo contestó diciendo que era Tumi quien estaba mirando a mi mamá por teléfono. Pronto puso una cara extraña y me hizo una señal. Aparentemente Mimi estaba diciendo algo extraño por teléfono cuando lo puso en el altavoz. Una voz fuerte y familiar que sonaba bastante satisfecha consigo misma irrumpió en la vida va a ser difícil de ahora en adelante, ¿eh? ¿Quién hubiera pensado que ella terminaría así? Bueno, ¿quién exactamente está pasando por un momento difícil? ¿De qué estás hablando exactamente? Así que, trato mío, lo que sucede, tu tonta hija causó un accidente grave porque fallaron los frenos. Nos miramos desconcertados. No lo había hecho. Causó ningún accidente, de hecho, ni siquiera había salido de la casa de mis padres desde esta mañana. Mimi, aún más encantada, siguió hablando y pensar que ella causó un accidente importante justo antes de ir a trabajar, es su culpa por no dejarlo, es realmente extraño. ¿No es que había demasiados puntos cuestionables y nada de eso tenía sentido? La interrumpí al abordar el trato del orador. ¿Te refieres a mí, verdad? Estoy bien, pero ¿de qué accidente estás hablando? De ninguna manera. Oye, ¿qué quieres decir con mi Mo? Estaba claramente. Huyó, era un reclamo extraño por una llamada de broma. Presioné para saber el significado, pero ella simplemente estaba entrando en pánico. ¿Por qué estás bien? Si no es tu accidente, entonces, ¿quién es? Mientras íbamos de un lado a otro, mi esposo Harry apareció en la casa de mis padres visiblemente agitado. Se apresuró y me agarró por los hombros para comprobar si estaba bien y luego mostró una sonrisa de alivio. Emily, me alegro mucho de que estés a salvo. ¿Qué está pasando entre tu madre y tú? ¿Qué pasó cuando le pregunté a Harry? De repente dijo que mi hermana había tenido un accidente. Tu hermana, me alegro de que Emily no estuviera involucrada, ahora nos dirigimos al hospital. ¿Puedes venir con nosotros? Escuchando eso de mi esposo, asentí sin dudarlo. Nos tomamos la tarde libre en el trabajo y nos apresuramos al hospital cuando llegamos. En el hospital nos dijeron que todavía estaba en tratamiento, pero su vida no estaba en peligro y estaba plenamente consciente. En la casa de mis suegros preparando lo necesario para la estadía de Linda en el hospital hasta que se completara su tratamiento. Cuando Linda fue trasladada a su habitación del hospital, estaba agotada acostada en la cama en un estado lamentable. Pudo tener una conversación, así que mi esposo se acercó a ella y empecé a escuchar su historia esta mañana cuando me subía al auto para ir a trabajar. El freno dejó de funcionar en el camino y me estrellé contra un poste de electricidad. Escuché que nadie más estaba involucrado, pero, ¿es realmente cierto? Sí, fue en un calle sin tráfico de peatones, por lo que nadie más quedó atrapado en ella, pero tu espalda ya había oído hablar de las secuelas del accidente que ella misma causó gracias a los rápidos esfuerzos de rescate. Linda logró sobrevivir pero se lesionó gravemente la espalda. Linda, ella dijo, no puedo creer cómo puede suceder esto y demandaré a la compañía de mantenimiento tratando de llorar. Pero como ella solo podía mover la parte superior de su cuerpo, mi esposo pudo sujetarla fácilmente. De hecho, la falla de la rotura parece solo podría deberse al mantenimiento de la piscina. De repente me di cuenta de que Susan, Mimi, en la esquina de la habitación, se había puesto pálida. Susan, ¿estás bien? A pesar de la terrible situación, no podía albergar ningún resentimiento. Parecía que se iba a desmayar, así que estaba preocupado, pero Susan no dijo nada incluso cuando hablé con ella y luego mi esposo me preguntó, ¿tienes alguna idea sobre esto? Su voz era tan fría y severa que me sorprendió. Te pregunto si sabes algo sobre el accidente automovilístico. Susan se puso azul y tembló. Equipado con cámaras de tablero y las imágenes de varias semanas se pueden revisar a través de una aplicación dedicada. Cuando sacó los datos del auto de Linda y presionó el botón de reproducción estábamos a punto de presenciar algo impactante, ¿no? ¿Es esta Susan? Las luces en el garaje se encienden y aparece Mimi Susan. Puedo decir que Susan está escudriñando el interior del auto desde el otro lado del capó. Parece estar pensando en algo que lleva artículos al frente de Mice en su auto y se agacha repetidamente ya que la cámara del tablero graba vídeo y audio. Escucho sonidos de algo siendo arrastrado y ella murmurando para sí misma.
Es complicado, ¿eh? ¿Qué es tan pesado? Tal vez de esta manera. Estoy seguro de que esta es la línea correcta de las palabras ocasionales que se escuchan. Está claro que está buscando algo al arrastrarse debajo del auto, de repente hay un fuerte chasquido, está cortando algo debajo del auto, tanto Linda como yo inmediatamente entendemos lo que está haciendo y podemos sentir la sangre drenarse de nuestros rostros frente a una imagen. Su comienza a temblar por su voz en el vídeo, se pueden escuchar palabras aterradoras que esto enviará. Ese trato fue directo al infierno. Finalmente entendí su actitud cuando llamó a la casa familiar. Parece que mi madre Susan en realidad esperaba que yo tuviera un accidente, pero fue mi S. Linda quien terminó en el accidente. Había confundido mi auto con el de Linda. Pero quedó claro que ella misma lo había manipulado. Increíble mamá, ¿qué planeabas hacer si yo hubiera muerto? Linda, furiosa, enfrentó a Susan, quien soltó un grito de pánico. No podía distinguir los autos. Resulta que Linda y yo casualmente teníamos el mismo modelo y color de auto, es un compacto negro estándar. La confusión salió a la luz el día que ella se mudó nuevamente y ambos estábamos bastante sorprendidos ya que la casa de mis padres no tenía espacio para estacionar, mi auto siempre estaba, lo dejé en casa de mis suegros. Estaba planeando salir de la casa por completo, así que dejé el auto cuando no lo estaba usando. Era imposible para nosotros, que usábamos nuestros autos regularmente, confundirlos. Sin embargo, cada uno tenía sus lugares de estacionamiento designados en el garaje. Lynn siempre actuó superiormente conmigo eligiendo el lugar que era más conveniente para ella en ese momento a pesar de las numerosas advertencias, ella nunca cambió, por lo que es comprensible que Susan estuviera confundida. Usé mi auto ayer y al regresar encontré el auto de Linda en mi lugar sin querer participar. Estacioné en su lugar y fue directamente a la casa de mis padres. Pero Susan no tenía idea de estas circunstancias, no estaba familiarizada con los autos, sin saberlo, los manipuló. Arremeter sin sentido es tu culpa por no estacionar en el lugar correcto. ¿Qué vas a hacer ahora que estás en estas condiciones? ¿Qué voy a hacer yo? Es mi culpa, no es un accidente, es un incidente que causaste tu mamá. Sus gritos se llenan en el hospital creando una escena caótica. Mi esposo me sacó de la habitación por un momento y dado que estaba claro que Susan había manipulado intencionalmente un automóvil, llamó a la policía debido a lo reciente del incidente. La policía llegó rápidamente para manejar la situación. Con él se presentaron las imágenes de la cámara del tablero y el audio grabado desde el momento en que ingresamos a la habitación del hospital. Susan fue llevada a la policía en medio de la agitación y cuando se puso pálida, se llevaron a Susan y Linda, con los ojos hinchados por el llanto, se dirigió tentativamente a mi esposo y a mí. Solo en mamá debería haberse encendido una luz de advertencia si se cortó la manguera del freno, y si se drenaba el líquido de frenos, te darías cuenta de que algo andaba mal tan pronto como presionaste el pedal, deberías haber detenido el auto y luego, en lugar de conducirlo con fuerza hasta desde mi punto de vista, te lastimaste gravemente. Tú eres el que está lleno de problemas. Después de interrumpirla bruscamente, luego comenzó a mostrarnos un vídeo en su teléfono inteligente, eran imágenes de la cámara del tablero de Linda, pero la hora era diferente a antes de que la marca de tiempo mostrara esto. Mi voz no es la caja fuerte para tu reloj. Cuando exclamé sorprendida, mi esposo asintió con cara severa. Por alguna razón Linda estaba tratando de mover la costosa caja fuerte para relojes que mi esposo había estado manteniendo segura actuando sospechosamente y con prisa. Lo intentó salir del garaje después de cargar la caja fuerte en el auto sin verificar adecuadamente sus alrededores o incluso abrocharse el cinturón de seguridad. Esta escena se desarrolló ante mis ojos y ella parecía tan pálida como mi millad antes, cuando mi esposo exigió una explicación. Sin lugar a dudas, tener la llave de la caja fuerte para frenar sería suficiente. Justo después de arrancar el auto notó algo mal en los frenos, pero en su prisa por salir de la casa rápidamente apretó el acelerador, lo que parece haber provocado el accidente. Linda lloró y trató de le explique, pero mi esposo la miró con desdén. Esposo y se mudó de regreso a la casa de sus padres porque el Che la engañó, pero la verdad fue exactamente lo contrario. La que la engañó fue en realidad la propia Linda, fue demandada por daños, perdió todos sus ahorros y no podía permitirse el lujo de vivir sola,
Así que no tuvo más remedio que huir de regreso a la casa de sus padres. No quería compartir la vergonzosa historia de recibir pensión alimenticia, así que para salvar las apariencias, hizo que su exmarido fuera el malo, ya que ella no está trabajando después de regresar, está perdiendo. Ver cómo pagar la pensión alimenticia impaga que estaba obteniendo vendiendo artículos caros de la casa sin permiso, pero hay un límite para todo. Finalmente puso su mirada en el reloj de lujo de Harry, lo que llevó a esta debacle. Ella comenzó a decir esto en voz baja, como si estuviera desesperada por su futuro, pero cuando vio la mirada poco impresionada en los ojos y la mente de mi esposo, pareció darse cuenta de que estaba en desventaja. De repente su comportamiento cambió y comenzó a gritar: no huyas, apóyame y cuídame, como si su temprana proclamación de cambio hubiera sido olvidada. Su comportamiento pasado, tales demandas estaban destinadas a recaer en las muertes. Todavía queda pensión alimenticia por pagar. Tomé ese accidente por ti, ingrato, arruinando la vida de alguien. Ustedes deberían pagar el dinero en su lugar. Mi esposo y yo escuchamos en silencio, pero a medida que ella se cansaba, su dolor se volvió cada vez más incoherente. Hizo tal conmoción que varias enfermeras se apresuraron a entrar, incitándonos a mi esposo y a mí a salir de la habitación. Nos saludamos con la cabeza y acordamos no volver más tarde. La policía realizó investigaciones preguntando si alguien además de mi esposo tenía conocimientos sobre los automóviles. Lo que Mimi lo que hizo fue nada menos que criminal y su arresto era inevitable. Sin embargo, todavía no estaba claro cómo alguien que no conducía ni tenía ningún conocimiento sobre automóviles pudo tener la idea de cortar la manguera del freno, y mucho menos cómo preparó las herramientas para ello. Pero ni mi marido ni yo podíamos pensar en nadie que cumpliera los requisitos. Unos días después, la investigación reveló una verdad sorprendente. Resultó que Mimi había estado pagando una cantidad significativa de dinero a un joven que conoció antes de casarnos. El hombre era un notorio higo figura que apuntaba a mujeres mayores pretendiendo salir con ellas para estafar dinero. Mimi recortó su herencia y los gastos de manutención de mi pil. Invirtió dinero en citas con este hombre cuando sus ahorros disminuyeron y la vida se volvió más difícil. Con solo eso, ella intentó cobrar dinero bajo el pretexto de alquiler o propina. Sin embargo, después de que nos negamos repetidamente a pagar alegando que no era parte de nuestro acuerdo, ella desesperadamente recurrió al hombre en busca de consejo. Fue entonces cuando él sugirió algo terrible: si su trato muere, su hijo, siendo su marido, obtendría el dinero del seguro, con el que podríamos vivir en hoteles elegantes y divertirnos todos los días. Mimi había estado durante mucho tiempo bajo la influencia del joven e incitado por él, compró las herramientas especificadas y llevó a cabo su plan como quiera que fuera. El auto manipulado era en realidad la hermana, y las leyes que condujeron a esta tragedia. La identidad del joven también fue descubierta. Aunque lo interrogaron, él negó todo diciendo que hablamos, pero todo fueron bromas y no le dije qué comprar ni le di ninguna instrucción. También repetí que si bien él hacía esas salidas con Mimi, no había ninguna relación romántica. Ella era simplemente una fuente de dinero para él. No hablaba en serio, por lo que no incitaría a un comportamiento criminal, afirmó. Sin embargo, la policía, sospechando lo contrario, descubrió evidencia que se contempló seriamente un plan para robarle el dinero del seguro a mi marido. Además, se descubrieron otros delitos del hombre, incluido el de extorsionar a otras mujeres, por lo que tanto él como Mimi fueron arrestados después del juicio. Mimi recibió una sentencia de prisión. Lindy aparentemente se puso en contacto con su exmarido. Linda, que tiene una personalidad dura y egoísta, comenzó a utilizar ayudantes de los servicios de bienestar social sin importar cuánto ella le advirtieron que la rechazaban constantemente de los servicios privados porque trataba a los ayudantes a cargo como si fueran pequeños sirvientes, y finalmente, no tenía tiempo para elegir a las personas. Para alguien cálido y bondadoso nadie estaba dispuesto a reemplazar al eficiente pero frío ayudante. Apareció la asignación, se volvió permanente mi vida, también así que los cambios. Este incidente habían preocupado mucho a mis padres, así que solicité un traslado a un lugar más cercano a mi casa. La solicitud fue aprobada y felizmente comencé a trabajar cerca de mi familia. Sintiéndome incómodo al vivir cerca del Uptown, mi esposo encontró exitosamente un nuevo trabajo y decidimos mudarnos más cerca de la casa de mis padres. Es un nuevo comienzo para nosotros en un nuevo lugar,
pero él siempre es considerado y dice que quiere hacer. Está preparado para los problemas causados y siempre hace lo mejor que puede. La policía retuvo el reloj que fue robado por Linda para la investigación, pero finalmente se lo devolvió debido al impacto del accidente. La caja fuerte en la que estaba almacenado resultó dañada. Algunos de los relojes. Tratamientos de fertilidad que habíamos planeado originalmente para